gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor en esta hermosa y bendecida hora que el Señor nos permite poder alabar y glorificar su nombre. Sea Dios en esta tarde bendiciendo cada vida. Dios bendiga a los hermanos que nos van a ver a través de esta transmisión. Les saludamos en el amor de Cristo. Decirles, hermanos, de que somos el Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente. Estamos, hermanos, siempre llevando el mensaje del Señor a través, hermanos, de estos medios como lo son las redes sociales. Bendito sea Dios. Alabamos el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los amigos. Hasta donde, hermanos, pueda llegar esta señal, pues es un privilegio poderles saludar y poder compartir lo que es, hermanos, la bendición de Dios a través de la palabra. Gloria al Señor. Alabamos a nuestro Dios. Queremos, hermanos, compartir la palabra del Señor, la cual la vemos en el capítulo 6, hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 6 leemos en esta hermosa y bendecida tarde la palabra del Señor. Dios bendiga a mi hermana María de Jesús Méndez. Bendiciones, mi amada hermana. Es un privilegio saludarle y así a cada uno de los que nos van a ver en esta hermosa y bendecida hora. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Alabado sea Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta hora su bendición y sea Él iluminándonos para poder, hermano, desarrollar estos versículos de la palabra del Señor. Amado y eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos en esta hora poder compartir tu palabra. Padre, pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de los hermanos y hermanas que van a poder en esta tarde compartir juntos, meditar en lo que es, Señor, esta porción de tu palabra que hemos tomado en esta hora. Lleva bendición a cada vida, a cada hogar, cada familia. Padre, que el poder de tu palabra obre en beneficio de cada vida, y donde está la necesidad en esta tarde, lleva provisión. Donde está la enfermedad, Señor, tu mano poderosa obrando sanidad. Donde está la tristeza, tu palabra llevando gozo y alegría. Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo, tu palabra sea reventando cadenas, quebrando, Señor, todo obstáculo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo sea tu palabra corriendo, Señor, llevando, Dios mío, aleluya, agua al sediento, pan al hambriento. Dios amado, esta palabra la que sacia, Padre, nuestro ser. En el nombre poderoso de Cristo en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos su bendición y que sea usted tomando el control para que podamos
discernir tu palabra, Señor, cual tú la mandas a través de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde. Dios les bendiga. Es un privilegio poder, hermanos, llegar a la intimidad de cada hogar con la bendición de la palabra del Señor. El propósito nuestro es siempre poder llevar una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra que nos lleve siempre alegría y entendimiento a nuestro corazón. Gloria al Señor. Vamos a hablar un momento sobre, hermanos, el crecimiento de la iglesia y el caso de uno de los diáconos de aquel entonces, como lo era, hermanos, Esteban, cual lo vemos adelante, está desde al comenzar el verso 8, el arresto de Esteban. Bendito sea el Señor. A pesar, hermanos, de que los creyentes experimentaron oposiciones y severas, hermanos, por parte de los inconversos de aquel entonces, gloria al Señor, aún así testificaron fielmente a la iglesia. Dice que la iglesia creció rápidamente. ¿Por qué, hermanos? Porque había entrega y el Espíritu Santo era el que controlaba. Gloria al Señor. Como, hermanos, aprendimos, hemos venido leyendo, hermanos, hemos venido estudiando lo que es, hermanos, aleluya, el Espíritu Santo. El crecimiento se da a través de el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Vemos, hermanos, en lo anterior podíamos ver, hermanos, lo que era la persecución de la iglesia. Pero esa persecución no los detuvo, hermanos, para poder seguir con el ministerio de la predicación del Evangelio. Dios bendiga a nuestra hermana Alba Contreras. Es un privilegio, le saludamos en el amor de Cristo. Al contrario, hermanos, dice que estos se mantuvieron fuertes en la fe y en el amor. Y el amor de ellos creció, hermanos, entre todos ellos. En esta elección, gloria a Dios, ellos propusieron que era necesario, hermanos, poder buscar entre todos hay hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Personas, hermanos, entregados al ministerio. Sabemos que el Señor, cuando llama, hermanos, a través del llamado, hay, hermanos, algo especial. Dios no se equivoca cuando lo llama. Algunos, hermanos, ejercen el ministerio de la predicación de la palabra. Otros, hermanos, en la colaboración con el ministerio en diferentes áreas, porque sabemos que el ministerio, hermanos, del Evangelio es amplio. Hay muchas formas. Cuando usted es llamado, Dios no se equivocó. Dios, hermanos, sabía que en usted había un potencial y que era necesario explotarlo, que usted echara a andar el talento que había en usted. Usted lo va a descubrir cuando viene al Señor. Vemos, hermanos, aleluya, trataremos con un problema más sincero o siniestro y potencialmente, hermanos, más dañino para la juventud o para esta joven iglesia que iba creciendo en aquel entonces. Obstáculos. Habían, hermanos, barreras que romper y traspasar. Los obstáculos a veces están adelante y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos afrontarlos porque pensamos que con nuestra fuerza nosotros vamos, hermanos, a triunfar, y acuérdese que no es nuestra fuerza. Es, hermano, el poder de Dios a través del llamado. Él no lo va a dejar en ningún momento. Él está, hermanos, gloria al Señor, siempre de su lado. Gloria a Dios. Esta joven iglesia crecía y se multiplicaba cada día.
con esa hospitalidad abierta, hermano, y las amenazas de muerte de sus detractores. Había gente, como lo hay ahora en día. Muchas veces, hermanos, hay obstáculos que a veces nos detienen y nosotros creemos no poderlos, hermanos, aleluya, solucionar, pero no es nuestra fuerza. Acordémonos que es, hermanos, Dios quien va adelante. El problema, hermanos, no venía de afuera de la iglesia, sino dice que los creyentes adentro, hermanos, de la iglesia, usted va a encontrar gente opositora. Dentro de la obra del Señor, ahí está la oposición. Dios bendiga a los esposos Márquez. Bendiciones, mi hermano, siervo amado. Dios le bendiga poderosamente. Sabemos, hermanos, que dentro de la iglesia usted va a encontrar problemas. Muchas veces, hermano, usted está tratando de guiar el rebaño, de dar el mensaje sólido. Pero a veces, hermano, la gente no le agrada como usted o como yo predico. Ellos quieren acomodarse, hacer, hermanos, el trabajo sin control. Hay envidias. Las enemistades son fuerzas, hermanos, destructivas que Satanás usa para extinguir, para destruir, para terminar la obra del Señor. El testimonio de la iglesia entre los hombres. Si estamos, hermanos, ocupados, peleando entre nosotros, déjeme decirle que la obra, hermano, está sufriendo decadencia. Porque no estamos construyendo, estamos destruyendo la obra del Señor. Ya que esto, hermano, es causa confusión y toda obra mala, según Santiago 3:16, que lo podemos leer, hermanos, en esta hora. Santiago, capítulo 3, versículo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, donde hay pleitos, donde hay iras, donde hay contiendas, ahí hay perturbación. La obra no camina. Gloria al Señor. Esto sucedía, hermanos, en esta iglesia. Gloria, dice que eso no los detiene. El desacuerdo, hermanos. Dice, hermanos, que es lo que leemos en el versículo 1 del capítulo 6 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Oiga, ¿dónde estaba esto? Estaba dentro de la iglesia. La iglesia había crecido en números, pero había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia, hermanos, en el principio, acordémonos que había formado, hermanos, una comunidad, una cooperativa. Dice la Biblia, hermanos, que todos traían, hermanos, sus bienes a la iglesia y los tenían en común. En común significa, hermanos, que lo mío no era mío, era de todos. Lo que usted tenía, hermanos, era traído y no era suyo, ya no contaba con ello. Había alguien que se encargaba, hermanos, en manejar este asunto y poder distribuir lo que era, hermanos, aquello. ¿Qué sucedía en aquel entonces? Usted llegaba a la iglesia y formaba parte de la comunidad cristiana, pero usted no iba, gloria al Señor, comprometido si usted no tenía
No importaba, había gente que tenía y se iba a preocupar por usted. Eso sucedía, dice que la gente que tenía bienes los vendían y los traían a los pies de los apóstoles. Vemos el caso, hermanos, que encontramos, gloria al Señor, en el capítulo 5. Ahí encontramos un caso, hermanos, de una pareja, un matrimonio, que tenían, hermanos, sus bienes. ¿Cuánto era? No dice la cantidad, pero eran unos bienes, hermanos, de gran valor. Y dice que esas propiedades que ellos tenían valía, hermanos, plata, había dinero. Propusieron entre ellos vender esa propiedad y traerla a los pies de los apóstoles. Una cosa sí te voy a decir, mi amado hermano. Cuando tú quieras ofrecerle algo al Señor y traigas, hermanos, lo que vas a traer al Señor lo vas a traer sin condiciones. Si tú estás acondicionando lo que vas a traer a la obra del Señor, mejor no lo traigas, porque te va a hacer daño. ¿Sabes qué sucede? La Biblia dice que había una pareja llamada Ananías y Zafira. Ellos tenían una propiedad de gran valor. Y ellos convinieron entre ellos vender esa propiedad y traerla, porque ellos habían visto cómo la iglesia se mantenía. Ellos tenían, hermanos, donde echar mano, tenían recursos y poder sostener. Y dice la palabra de Dios que esta gente, hermanos, tomaron su decisión, vendieron la propiedad, pero cuando la vendieron, como era un número bastante grande en dinero, ellos pensaron y dijeron, mira, cuando ya tenían el dinero en sus manos, propusieron, hermanos, sustraer una parte de lo que tenían. Y convinieron el esposo y la esposa y le dicen, mira amor, pues vamos a apartar una parte de este dinero y vamos a entregar una parte. Algo que voy a agregar que la Biblia no lo dice, Ananías y Zafira, dice, hermanos, que ellos propusieron. Me imagino que le dice a Ananías a Zafira, si no nos parece estar dentro de la organización cristiana, regresamos, pero no vamos a quedar en bancarrota, vamos a tener de dónde echar mano. Dice que sustrajeron una parte del valor de la propiedad y le dice a Ananías, pues mira Zafira, me voy a ir yo adelante, voy a entregar mi parte y luego llegas tú y entregas la tuya. Bueno, sustrajeron y lo que sustrajeron, pues quizás, hermanos, lo retuvieron. ¿A dónde lo dejaron? No dice la Biblia, solamente dice que sustrajeron parte de lo que habían vendido. Y cuando llegaron, dice que cuando iba llegando Ananías y pone aquel dinero a los pies del apóstol, el apóstol se quedó viéndolo fijamente. Y le dice a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás minara tu corazón? ¿Vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto. ¿Por qué permitiste? Teniéndola en tus manos, ¿por qué no te quedaste con todo ello? Oiga, hermano, este es un problema que se trae a la iglesia y muchas veces no nos damos cuenta de qué manera estamos pecando. Esta iglesia era una iglesia, hermanos, que es la iglesia primitiva, una iglesia, hermano, de cuidado, de respeto. Y no se respetaba al hombre, era el Espíritu Santo el que estaba morando. Dice la Biblia que el apóstol le dice, oye Ananías, no has mentido a los hombres, sino que mentiste al Espíritu Santo, por lo tanto vas a morir. Dice la palabra de Dios que al instante, hermanos, Ananías expiró, murió. ¿Por qué murió? Por mentiroso, por ladrón, porque él sustrajo desde el momento que propuso vender, hermano, esa heredad y traerla, ya no le pertenecía a él. Ya ese dinero, hermano, ya era de la obra de Dios. Pues, hermanos, ¿qué sucede? Muere. Dice la Biblia que al nomás que el apóstol le dice,
no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, por lo tanto vas a morir. Y al instante expiró y murió. ¿Cómo estaba de organizada, hermano, esta iglesia? Que ya había, hermanos, jóvenes que estaban ya designados a levantar a aquellos muertos, llevarlos a enterrar. Dice que los jóvenes lo agarraron, lo envolvieron y lo llevaron a enterrar. Como al lapso de 2 horas, dice la Biblia, llega la esposa con la misma mentira y le dice el apóstol: ¿vendiste en tanto la propiedad? Ella le dice: sí, en tanto. Pues ahí vienen los que acaban de enterrar a tu marido. Tú también vas a morir. Y dice la Biblia, hermanos, que al instante esta mujer también muere y la llevaron a enterrar. O sea, hermanos, que tratar con Dios es delicado. Muchas veces, hermanos, nosotros no estamos conscientes de la vida cristiana. Déjeme decirle que si usted le ha entregado su vida al Señor, no se la ha entregado a media. El Señor no quiere nada a media, el Señor quiere completo. ¿Somos o no somos? Gloria al Señor. Pero querer, hermanos, mentirle al Señor es un problema. Damos gracias a Dios que todavía, hermanos, estamos con la gracia de Dios nosotros. En aquel tiempo, hermanos, la gracia, para poder, hermanos, ser la gracia en sí, tuvo que pasar un proceso. Todavía la ley estaba vigente. En aquel tiempo todavía, hermanos, en el pueblo de Israel se aplicaba la ley. Acordémonos que en tiempo de Jesús la ley estaba vigente, ¿verdad? Una vez Jesús muere y Jesús se va, hermanos, queda la gracia reinando, pero los apóstoles todavía estaban bajo la ley. Ellos tenían la gracia, pero también tenían la ley. 2 cosas, hermanos, que la respetaban. El Espíritu Santo, hermanos, se movía de una forma sobrenatural. Y había, hermanos, que tener cuidado, porque tratar con el Espíritu Santo no era, hermanos, cosa fácil, ¿verdad? Esta situación, dice el hermano ahí, quedó como testimonio. Que Dios, hermano, no quiere nada media. Dios quiere todo. Todo. Dios bendiga a mi hermano Isaac Márquez. Bendito sea el Señor. El testimonio está todavía, sabemos, hermano. Ahorita usted, en la iglesia, hermano, quizás usted puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Porque la gracia, hermano, es tan misericordiosa, la gracia es tan linda, que estamos amparados a ella. Porque el apóstol dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchas veces, hermanos, abusamos. Hay leyes que tenemos que respetarlas. Imagínese, hermanos, que usted, como cristiano, y respete la ley, hay autoridades que lo van a sancionar. Sí, tarde o temprano, hermanos, las facturas le van a pasar. ¿Por qué? Por desobediente. Porque, hermano, está infringiendo la ley. Tenemos, hermanos, que ser respetuosos con la ley. Así como vamos a respetar la palabra de Dios. Sabe, hermano, que la falta de amor se da porque muchas veces, hermanos, ignoramos la gracia. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros decimos amar, pero a veces, hermanos, estamos odiando. Hay rencor, hay envidia, hay disensión. Es necesario, hermanos, reconocer que estamos fallando delante de Dios. Había 2 tipos de judíos en aquella iglesia. Dice la Biblia que estaban, hermanos, los nativos de Palestina. Y también estaban los de afuera. Eran procedentes, hermanos, de otra región, como lo eran los creyentes griegos. Estos empezaron a notar, oiga bien, estos griegos comenzaron a notar el favoritismo hacia las viudas cristianas de Jerusalén y negligencia hacia las suyas. Cuando vamos, hermanos, cuando vemos esto, nos damos cuenta que mucha gente está buscando el bien. Gloria al Señor.
Estos griegos no eran parte, pero estaban allí, eran cristianos, habían aceptado a Cristo. Como acordémonos que la palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Estos griegos, hermanos, eran de otra región, no eran palestinos. La iglesia comenzó a crecer con los palestinos, con los del pueblo nativo de Jesús. Ahí comenzó la iglesia, pero luego los griegos se fueron agregando y formaron la sociedad cristiana, como es la comunidad, la primera iglesia. Bendito sea Dios. Estos creyentes griegos comenzaron a notar que había un favoritismo hacia las viudas cristianas de Jerusalén y que había una negligencia hacia las suyas. Se quejaron diciendo que sus viudas eran desatendidas en comparación a las viudas judías. Ahí viene, hermanos, aquel descontento. Entonces dijeron ellos, no es lícito que nosotros estemos atendiendo a las viudas y también estemos en el ministerio de la predicación de la palabra. ¿Verdad? Vamos a escoger dentro de ellos a hombres que sean idóneos. Primeramente, que sean hombres sabios, que sean llenos del Espíritu Santo, para que se entiendan. Y allí fue, hermanos, donde propusieron sacar 7 diáconos. Estos diáconos eran los que se atendían, hermanos, en el trabajo. Cuando la iglesia es numerosa, es necesario, hermanos, la organización. ¿Para qué, hermanos? Usted está predicando el mensaje, pero tienen que haber otros atendiendo a los que van llegando, dando la bienvenida. El refrigerio no lo puede, hermanos, distribuir el que está predicando. Tiene que haber otra persona encargada. Esta es la distribución. Gloria al Señor. En la prédica de la palabra hay ministerio, pero también está el ministerio de los que ayudan mutuamente, los que están, hermanos, propuestos para poder velar por el orden, poder ver, hermano, dónde está la necesidad. Tiene que haber, hermanos, comités dentro de la iglesia, gente, hermanos, que vele por el bienestar. Donde hay enfermos hay que salir a verlos, donde están los necesitados. Ahora la iglesia se ha descuidado tanto, hermanos, que solamente damos palabra, palabra y palabra, pero no nos damos cuenta que allá, hermanos, el vecino, el hermano está pasando una necesidad. Muchas veces, hermanos, lo que decimos nosotros es peor la necesidad que yo estoy pasando. Que se las arregle como pueda. Las escrituras, hermanos, nos afirman que así haya sido, pero la realidad es, hermanos, que la iglesia estaba creciendo tanto que la atención de sus diferentes ministerios habían salido de las manos de los apóstoles. La responsabilidad de los apóstoles. El verso 2 y 4 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto es lo que le estoy diciendo, que cuando, hermanos, estamos en el ministerio, tiene que haber una distribución, tiene que haber gente organizada, hermanos, para el evento. El mismo que va a dar la palabra no puede dar la bienvenida. Tiene que haber alguien que esté dando la bienvenida a los hermanos, preparándoles, hermanos, un asiento para que se sienten, ¿verdad? Dándoles, hermanos, la bolsita de agua, que es lo más que nosotros damos en la congregación. Pero hagámoslo con amor, con voluntad, con entrega. Y este es un servicio al Señor. Dice la Biblia que un vaso de agua que demos a uno de estos pequeñitos tendrá su recompensa. Entonces, hermanos, es un servicio. Gloria al Señor. La propuesta fue buscar, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga bien, personas de buen testimonio,
No personas que vayan, hermanos, ahí viendo a ver qué es lo que usted les va a entregar. O que anden ahí viendo, no. Personas de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hombres sabios, entendidos, conocedores de la palabra del Señor. A quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en las oraciones y en el ministerio de la palabra, el ministerio, la predicación. Vuelvo a repetir, tiene que haber, hermano, una organización dentro de la iglesia. El que va a presidir debe saber quién va a dirigir los demás servicios de la obra del Señor. Gloria al Señor. El que va a limpiar las sillas, el que va a barrer, hermanos, el área, los que van a preparar el sonido, los que van a dar la bienvenida, los que van a ver, hermanos, cómo está el ornato, el adorno en el altar. Todo eso tiene que haber una distribución en la iglesia. Bendito sea el Señor. Su responsabilidad era enseñar a la gente. El que predicaba, llamaron a los creyentes y les dijeron lo que se debía hacer. Vemos que tiraron, hermanos, una línea bien clara. Ellos se dedicarían a enseñar la palabra y en la oración. Aunque era notable, hermanos, y necesario dar de comer a los hambrientos. Había, hermanos, que no debía permitir que esa situación les desviara del propósito de Dios para sus vidas. La necesidad en aquellos entonces era grande. La iglesia tenía como, hermanos, aleluya, cubrir esas necesidades. Bendito sea el Señor. Recordemos, hermanos, que a los apóstoles Jesús los escogió durante su ministerio, los entrenó y los envió a ser sus testigos ante otros. En ese momento todos vivían en Jerusalén y eran los sobreveedores de la iglesia. Ellos enseñaban la verdad, aquella, hermanos, que a su vez enseñarían a otros. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, aconsejando al joven Timoteo, bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor así, desde el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bendito Dios. Hay que buscar gente idónea, gente, hermanos, de buen testimonio, personas, hermanos, que sean entregados a la obra del Señor. Usted va a ver dentro de la iglesia a personas que son de bastante oración, gente que usted la va a ver, hermanos, que se preocupa por leer la palabra de Dios. Esta gente de sabiduría, gente con don de Dios. Entonces de estos hay que buscar para que sirvan en las áreas, hermanos, donde se pongan. Dice, hermanos, aleluya, cada creyente tiene el mismo llamado a compartir la palabra y a orar por otros. Cada creyente, cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón, ya está listo para que pueda, hermano, ejercer el ministerio. Poder, hermanos, orar. Algo no es tan sencillo, pero yo digo, hermanos, que todos podemos hacerlo. Para algunos es costoso, hermanos, porque algunos no encuentran palabras para poder expresar en una oración. Pero recordemos, hermanos, que cuando nosotros vamos a orar, acordemos que nosotros somos necesitados.
Y si nosotros pedimos, hermanos, así como pedimos para nosotros, pidamos para el hermano también. No cuesta hacerlo. Muchas veces, hermanos, nos sentimos bastante acobardados en lo que es la oración. Pero es necesario. Cada cristiano ha sido llamado para compartir lo que aprendió y para también orar, hermanos, por el hermano que está. Cada uno. Allí no dice, hermano, que solamente el diácono, solamente el que predica, no. Todos tenemos el derecho de clamar, somos llamados, somos elegidos, somos hermanos escogidos para buenas obras. La necesidad de los diáconos. En el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? De ver por la necesidad de las viudas. Las viudas de los griegos eran desatendidas, también eran necesitadas, había que darles, era necesario. La iglesia para eso está, sin ver, hermanos, distinción. Acordémonos que para estos griegos, como era parte, hermanos, que había llegado a congregarse a la iglesia, de ellos mismos tenía que salir alguien que se encargara para poder cuidar de sus viudas. Porque los israelitas, o sea, los palestinos, ellos ya tenían el cuidado por sus viudas, sus necesitados. Los griegos eran desatendidos porque ellos eran de otra tribu. Entonces de ellos mismos tenía que salir alguien que se encargara de cuidarlos a ellos. Eran parte de la misma iglesia, pero no podían, hermanos, los mismos que predicaban la palabra, estar atendiendo a tanta gente. Entonces es necesario que nosotros veamos, hermanos, ese trabajo en la iglesia del Señor. ¿Verdad? Es muy necesario, hermanos, que yo y usted nos veamos comprometidos en la obra del Señor. No esperar que otro haga, si yo también he sido llamado para eso, para, hermanos, aleluya, ayudar en el trabajo del Señor. ¿Cuánta gente llega a la iglesia sin compromiso? No quieren, hermanos, tener compromiso, y a la iglesia se llega a trabajar, ¿verdad? Todo el que es llamado con un propósito. Para él ahí está el lugar. Mucha gente dice, yo me voy de la iglesia porque aquí no me toman en cuenta. No, es que usted se va a proponer. Desde el momento que llegó a la iglesia, a usted nadie le va a decir nada porque barra, nadie le va a decir nada porque limpie una silla. Ese es trabajo en la obra del Señor. Nadie le va a decir nada, hermano, porque limpie el polvito que hay allí donde el hermano se va a sentar. Entonces hay trabajo en la obra del Señor, pero hay gente, hermanos, que no dice que no lo toman en cuenta. Gloria al Señor. Así, hermanos, como la iglesia necesita gente que enseñe la palabra y ore, y a veces, hermanos, se necesitan personas para que recojan y distribuyan bienes para quienes, hermanos, lo necesitan. Es importante notar el tipo de hombres que los discípulos buscaban. Hay ciertas, hermanos, aleluya, características que deben considerarse antes, hermanos, de que alguien sirva en la iglesia. Hay características que debemos nosotros de conocerla. Una de ellas dice que la persona ya está participando en esa área. Hay gente, hermanos, que ya está lista, ya está trabajando en esa área. Pues en esa área hay que asignarle. Segunda característica, está preparada para el área o para la tarea que se le va a encomendar. Ya está lista. Tercer característica, tomaremos en cuenta el carácter de la persona. Acordémonos que una persona que es temperamental, no la podemos poner, hermanos, a que esté enseñando. Primeramente tiene que ser humilde, tiene que bajarse, tiene, hermanos, que amoldarse a la palabra del Señor. La humildad cuanto todo.
Todo creyente debe estar dispuesto a servir en la iglesia. El mismo Señor vino a servirnos. ¿Sabe qué lindo? El Señor, hermano, cuando vino a esta tierra, Él no vino para ser servido, y debía de haber sido Él el que hubiera recibido de nosotros. Pero como nos vio necesitados, pobres, hambrientos, desnudos, como dice la palabra del Señor, Él vino, hermano, a servirnos. Él vino a enseñarnos, vino a mostrarnos con su vida cómo era el caminar en la vida del cristiano. Igual nosotros debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. El problema, hermanos, es que nosotros no hemos aprendido todavía lo que es el servicio del Señor. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Esteban era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Ellos vieron esa parte importante que había en Esteban. Dice que era, hermanos, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. También dice a Felipe, otro que llenaba los requisitos, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás el prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¡Qué bueno! Eso es bueno, hermanos, cuando vamos a elegir a alguien, unjámoslo en el nombre del Señor. Oremos por él para que Dios lo llene, para que Dios lo prepare y pueda, hermano, ser una persona de servicio en la obra del Señor. Una vez, hermano, elegidos los diáconos, los apóstoles dicen que oraron y pidieron al Señor que les diera sabiduría en su nuevo cargo. Les impusieron las manos para mostrar que la iglesia aprobaba, hermano, su designación y que los apoyarían en sus áreas donde ellos iban a ser puestos para que trabajaran en la obra del Señor. El que trabaja en la obra del Señor hay que apoyarlo. Muchas veces, hermano, no tomamos en cuenta la labor del diácono, la labor del que predica, la labor del que sirve. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. Qué bueno es, hermano, que después de que esta persona cumplió con su labor, hizo su tarea, acérquese, dele un abrazo y dígale, hermano, te felicito. Así como lo estás haciendo bien. Esta persona se va a ir motivada y va a decir que bueno, que hay un hermano que me apoya en la obra del Señor. No en el trabajo, sino está tomando en cuenta la labor que está desempeñando. Muchos más, dice, se convirtieron. Oiga bien, en el versículo 7 del capítulo 6, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los sacerdotes de las iglesias, hermanos, opositoras, se daban cuenta que estos hombres estaban haciendo, hermanos, la labor verdadera del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Señor. Qué bueno. Dios le bendiga, mi hermano Isaac. Bendiciones, siervo. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Un saludo. Gloria al Señor. La paz y la unidad volvieron, hermanos, a la congregación. Era evidente la prosperidad de la iglesia y el fruto del evangelio, según Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. Muchos dicen que vinieron a Cristo por el testimonio de los hermanos. Algunos de ellos eran los sacerdotes que de huesos colorados estaban a favor de crucificar al Señor. Dios es amor y lleno de gracia. Él perdona y restaura a quienes alguna vez lo odiaron y lo condenaron a muerte.
aquellos que habían sido sus verdugos, Él los perdonó. Es que Dios, hermano, es tan bueno, es tan grande en misericordia. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio poder compartir la palabra del Señor, esperando que esto, hermano, haga fruto en cada una de nuestras vidas. Estas palabras, estas enseñanzas, hermanos, vienen a fortalecer nuestra fe y a darnos, hermanos, sabiduría para poder, hermanos, hacer lo que Dios nos ha encomendado. Verdad que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio poderles compartir un momento la palabra del Señor. Hablamos, hermanos, del crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia va creciendo, es necesario, hermanos, hacer una organización para la distribución de las labores que cada uno va a desempeñar. Pero para eso, la persona tiene que estar consciente que va a servir al Señor y no al hombre. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga. Ha sido un privilegio en esta tarde poder compartir la palabra del Señor. Sea Dios llevando prosperidad, llevando bendición a cada vida y esperando que esta palabra nos sirva, hermanos, de mucha fortaleza y podamos seguir adelante glorificando al Señor. Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite. Bendiciones a todos.